Cuando Boku no Hero se estrenó por primera vez yo tenía 15 años. 9 años después su anime ha llegado al fin. Se podría decir que esta serie me acompañó durante mi crecimiento, pues ahora tengo 24 años y tengo muchas cosas que decir sobre qué significa esta serie, desde su representación de sus héroes hasta el significado del heroísmo para ellos. También quiero hablar de sus errores y sus aciertos, pero sobre todo quiero hablar de cómo esta serie representa el fin de los superhéroes. Yo soy Fermat y esto es Más allá que acá. Este será un episodio distinto, pues no está Mario para acompañarme y por primera vez escribí un guión completo para ordenar mis ideas respecto a lo que quiero expresar con este anime. Empezaré por hablar de su historia, pues para mí la historia de Boku no Hero es simple, sencilla y sobre todo funcional. Es decir, que hay un grupo de personas con poderes que se dedican a ser héroes porque pues, ser un héroe está chido, y hay villanos que hacen cosas de villanos porque tienen los poderes para hacerlo. Es un mundo sin mucho misterio y aún así logra atraparte. La sencillez de su construcción es parte de lo que hace que esta serie sea tan querida, pues al quitar de en medio muchas tramas políticas o científicas, hace que te metas de lleno en su fantasía. Es un shonen y pues obviamente hace cosas de shonen. Tenemos organizaciones criminales, arcos de entrenamiento, supermovimientos y cada una de esas cosas las logra manejar de manera completa. Pero mi mayor problema con esta serie siempre ha sido su duración. Estamos hablando que en total el anime tuvo 172 capítulos. Por cierto, hablaré solo del anime porque pues fui de esos que decidió esperar a ver el anime completo antes de que leer el manga. Pero hablamos que es una serie relativamente corta. Si la comparamos con otras del género, esto pues me hace querer hablar del estado actual de estas series. Ya no estamos en la época de Naruto o Bleach, donde era común ver series de larga duración en pro de la historia. No estoy pidiendo que todo sea One Piece, por supuesto, pero creo que alargar la historia hubiera sido una mejor decisión, porque realmente todo pasa en un corto periodo de tiempo dentro de la serie, y creo que no le dio tiempo a Horikoshi de desarrollar todo el potencial de su historia. Lo cual habla muy bien de él como escritor. Si una de las peores cosas de tu obra es que hubieses querido ver más, es que algo hiciste bien. Pero creo que con todo el elenco de personajes disponible y el mundo que creó, pudo haber desarrollado a cada uno de los personajes principales. No hablo de toda la clase, por supuesto, estaríamos hablando de como 20 personajes principales, pero al menos a los representativos. Creo que el hecho de crear personajes a Horikoshi se le da muy bien, pero llegó un punto en el que exageró. Teníamos a tantísimos personajes que era imposible que te importaran tanto. Por ejemplo, Mirko fue un personaje con una introducción increíble cuando Endeavor derrota al Nomu, pero así como llegó se fue, dando una escena increíble, ojo, pero tampoco fue como que importara tanto. O ves Ginistos, que pues es un gran personaje, hace muchas cosas, pero se siente como si de repente Ginistos apareció y de repente se volvió importante, como de que, hey, ahora ayudó a Endeavor y hey, ahora estoy con Hawks y así. Y creo que el extender la obra se pudo haber dado mucho más a trasfondo a cada uno de los personajes que queríamos saber más. Porque si algo hace Boku no Hero como obra, es que los personajes que te muestra tengan tantísima aura que te interese que lo que vayan a hacer. Aunque así como los personajes que presentes lo saque. Y sí, te estoy viendo a ti, Staran Stripe. Además, nunca supimos nada de los sucesores del One for All y en mi opinión se sintió muy antinatural como Deku terminó aprendiendo a utilizar todos los poderes, y es un problema de la duración, porque si todos los poderes se hubieran presentado así como nos presentaron el látigo negro, hubiera sido mucho más orgánico. Pero de repente Deku se nos hace edgy y ya está juntando poderes contra Lady Nagant. Yo hubiera hecho que cada año Deku tuviera que despertar un poder nuevo para enfrentarse a un villano. Y así no estaría todo el tiempo preguntándome ¿por qué están dejando que los niños de primer año se enfrenten al villano más villano que todos? Personalmente hubiera hecho eso, hubiera hecho como primer año descubrimos un nuevo poder, vencemos por ejemplo a Stein. Segundo año descubrimos otros poderes, vencemos a Overhaul, y el tercer año pues ya nos toca Shigaraki, ¿no? Como una especie de graduación, y pues hubiera sido mucho más con la temática de Boku no Hero y que esto es una academia. En este caso pues también podemos hablar de sus puntos flojos, los villanos. Se dice que un superhéroe solo es tan bueno como su antagonista, y esto quiere decir que estos dos deben funcionar como dos caras de la misma moneda, que tengan pensamientos similares, pero a su vez metodologías distintas, o que por lo menos tengan algo en común. Superman y Lex Luthor, el Profesor X y Magneto, Batman y el Joker. Estas duplas son inseparables porque uno no puede existir sin el otro, y esto lo maneja muy bien Boku no Hero con All Might y All for One.
pero Shigaraki decepciona como antagonista de Deku. Personalmente creo que su desarrollo y que al final haya sido solo una marioneta de All for One hace que pierda mucho como personaje y oh por Dios, no puede ser, es un Obito con Madara, estamos reviviendo Obito con Madara todo otra vez. Y bueno, y aún así Horikoshi se esfuerza mucho como autor para crear buenas duplas de villanos y héroes. Ahí tenemos a Dabi y a Shoto, al Emilion y a Overhaul, Uraraka y Toga, pero creo que el único que vale la pena como villano es All for One, y si me apuran Dabi. Porque ambos tienen sus motivaciones para ser malos, pero en el fondo se les nota que quieren ser malos por el hecho de ser malos. Y en una historia sin tanta complejidad argumental, creo que este tipo de villanos funcionan muy bien. Pues es un malo, muy malo, haciendo cosas de maloso, porque quiere ser malo. A lo Jack Horner en El gato con botas, para que nos hagamos una idea. Principalmente la falta de villanos importantes para cada uno de los héroes me parece lo más flojo de la obra. Porque, pues, ok, está bien. All for One es el villano más malo, pero nunca se nos da a entender qué fue lo que pasó con los otros sucesores, qué beef tenían ellos. O sea, entendemos que pues la séptima tuvo el beef con All for One por lo de su hijo y todo, y pues el primero era el hermano, pero ¿qué pasó con los otros 7 que estaban ahí, con los otros 6 que estaban ahí pelados? O sea, realmente nunca llegamos a saber nada de los sucesores y eso para mí es una gran falta y creo que pudimos haber desarrollado mucho más a los personajes con esto de All for One. Pero ojo, o sea, cuando hablo de que los villanos necesitaban tener mucho más desarrollo, porque por ejemplo Dabi hasta cierto punto es un desarrollo interesante, porque ojo, desarrollo no significa que el villano cambie o se haga más malo, sino simplemente en que cada vez se vaya convenciendo más de que el punto de vista que él tiene es correcto. Un poco a lo Toga, un poco, creo que Toga y a lo mejor Stein iban por ahí, porque Stein es un gran personaje. O sea, Stein es un personaje que tiene ideologías claras, es un personaje que piensa lo que quiere hacer, funciona muy bien contra contraparte de Ida en ese arco, pero luego los villanos la verdad es que dejan mucho que desear. En sentido argumental creo que esos son los puntos más flojos de la obra, pero tienen problemas mucho más intensos. En cuestión de perspectiva, como el gran problema de Ochako. Pues no soy mujer, vale la pena aclararlo, y lo que diré está completamente sujeto a mi subjetividad masculina, pero que Ochako termine siendo el interés romántico de Deku y que la forma de vencer a su villana definitiva sea hablemos de romance de chicos, hace que levante una ceja y me pregunte si eso era todo lo que podía dar el personaje. En general, Boku no Hero no tiene personajes femeninos buenos. Ojo, las mujeres en Boku no Hero son increíblemente fuertes, sin ningún desarrollo. O solo su desarrollo es que se den cuenta que un hombre es mejor que ellas. Ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Yaomomo y Shoto contra el profesor Aizawa, en el que Yaomomo aprende a valorarse a sí misma, a ver que es una gran genio y tal, pero termina siendo relegada al punto de apoyo. O sea, Yaomomo nunca tiene su personaje principal, nunca tiene su momento de brillar, porque sí, o sea, hace todo el plan contra Gigantomachia y tal, pero se siente más como un momento de la clase como tal, más que un momento de Yaomomo per se. Y comparto mucho la visión de Marina Gold Londrina en su video sobre Boku no Hero, que si lo comparamos con otras obras de ficción, como por ejemplo Avatar, la leyenda de Aang, vemos que se pueden tener personajes femeninos fuertes, pero también profundos, donde tienen más motivaciones que el simple hecho de querer gustar de un chico. Bueno, tampoco es tan mala como Nanatsu no Taizai. Cuánto te odio, Nanatsu no Taizai. Pero creo que hubiera sido interesante ver a los personajes femeninos teniendo sus momentos para explicar por qué decidieron ser heroínas. Como este momento otra vez en el que Yaomomo pues está luchando contra la inteligente, ¿no? Y creo que se nos menciona un poco, pero pues cuando se trata de personajes o peleas fuertes, realmente no pasa nada. Como si los muestran como todos con los personajes masculinos, es decir, entendemos a Deku, entendemos a Shoto, entendemos a Bakugo en cierta manera, pero realmente con los personajes femeninos es como que están ahí porque sí, un poco, y creo que eso deja mucho que desear. Hubiese preferido que Ochako, Tsuyu, Yaomomo tuvieran sus momentos para brillar, más allá de solamente ser del grupo de apoyo. No estoy pidiendo una escena a lo Marvel de las mujeres pueden, pero sí que tengan tantito cariño por sus personajes. Pero ya me extendí mucho con sus problemas de guión y hay una razón en específico en por qué quería hacer este video cuando Boku no Hero terminara. Y es que para mí esto marca el fin de los superhéroes.
Por supuesto es clickbait, por supuesto los superhéroes no se van a acabar, pero he estado viéndose esta serie a lo largo de 9 años, la he visto muchas veces, repetidas veces, y en este momento tengo 24 años. Y siempre he sido un fan de los superhéroes desde que tengo memoria. Si las series tenían un sistema de magia o poderes, de cualquier forma las veía, sin ninguna falta. Pues para mí los héroes siempre representaron la grandeza y la bondad de las personas. A lo largo de este tiempo los héroes en Occidente se han movido de muchas maneras. Marvel y DC han sacado películas, series, hasta el hartazgo de esos personajes, y todos podemos estar de acuerdo que después de Infinity War pues nada fue lo mismo. Y no mentiré, no he visto cada una de las series de Marvel o DC, porque lastimosamente la vida adulta no me deja para hacerlo, pero para mí ha habido una evidente baja en la calidad de los superhéroes. Y en mi profundo y detallado análisis, la causa principal es que se perdió el motivo, que Boku no Hero intenta explicar a lo largo de su obra. Así es, me voy a convertir en el meme de hecho, porque de hecho, Boku no Hero intenta responder a la pregunta de ¿qué significa ser un héroe? Y sí, hay millones de obras que intentan responder a la misma pregunta. Ahí está El Caballero de la Noche o El Gigante de Hierro, si pues nos queremos ir a algo menos mainstream. Y desde el principio nos deja muy clara la respuesta. Ser un héroe es moverte para ayudar a alguien sin pensarlo. Y ya como su obra, la simpleza de su respuesta es lo que termina siendo lo más atrayente. Cortázar decía que en un cuento debes contar el final en su inicio, que de alguna forma el final debe entenderse al leer el comienzo de la obra. Y si Cortázar lo dijo, le creemos, pues Horikoshi solamente explora lo que significa moverse sin pensar para ayudar a alguien de muchas formas, en un punto de exageración, si me preguntan. Pero es justamente lo que se ha perdido en todas las películas de superhéroes occidentales. Ahora se trata de vencer al villano de turno, que amenaza a la sociedad, pero justo lo que esta Disney quiere es reflejar, reflexionar, es que no se vence a un villano porque es malo y ya. Se vence a un villano porque hay algo de lo que cuidar, algo que queremos proteger. Y me duele mucho que donde se vea mejor reflejado sea con el peor personaje de la obra, que es Gentle. Me detesto mucho Gentle Criminal, porque es el único villano que hace reflexionar a Deku respecto a por qué se esfuerza tanto, a por qué quiere tener poder y por qué quiere volverse un héroe. Porque quiere proteger a alguien. Esa es la gran respuesta a la que llega Deku. Y claro, todas las películas de héroes siempre tienen a alguien a quien salvar, pero queda en un segundo plano. No es lo que motiva al personaje. Hay muchos tipos de obras y por supuesto no quiero que todas se vuelvan un análisis profundo del bien y del mal, porque pues no todas pueden ser One Piece. Pero para mí el declive de las historias de héroes comenzó cuando se perdió esta motivación por ayudar y se convirtió en un espero que Doctor Strange se pelee contra Constantine mientras Khan el Conquistador se enfrenta a Doctor Manhattan. Miren, el fanservice es bueno y necesario para las obras, pero no debe ser el único en lo que se enfocan. Pero supongo que en esta época demanda obras donde solo le importa la espectacularidad. No puedo pronunciar esa palabra y así se va a quedar. No todo está perdido. Ahí está el Superman de James Gunn, que tiene justo esta búsqueda por la identidad de un héroe. Pero creo que es más una anomalía, más que la norma de lo que podemos esperar a partir de ahora. Yo creo que si los héroes quieren volver a tener el estatus que tuvieron hace mucho tiempo cuando los cómics comenzaron a brindarle esperanza a las personas de lo maravilloso que puede ser el mundo, tienen que regresar a esos orígenes, porque si me preguntan a mí, esa es la esencia de cualquier obra de este estilo. Mostrar que el mundo es horrible y que hay miles de cosas que están fuera de nuestro control, pero que siempre debemos ser lo mejor que podemos ser. Superman no inspira a todos para poder volar. Superman inspira a todos porque lo que hace un superhéroe es que es una buena persona. Cualquier pendejo podría ser Homelander, pero solo unos cuantos pueden ser Deku. Hablemos un poco de Deku porque esto ya se tornó muy serio. Como protagonista, Deku es lo que se denomina en la comunidad del anime un solecito. Es decir, es un personaje que siempre es positivo y es bueno y un muy bueno que busca siempre hacer el bien porque es muy bueno. Y sí, miren, Deku es un llorón y es muy inocente y hasta llega a cansar en muchos puntos, pero es un muy buen protagonista. Es el personaje que la obra necesita para contar la obra que el autor quería. Y para eso, para mí es un muy buen personaje. Y sí, te estoy viendo a ti, Jujutsu Kaisen y Gege, porque si hay algún ejemplo de mala historia con un mal protagonista, es Jujutsu Kaisen con Yuji. Horrible. Además, creo que hacen falta personajes así.
personajes cuya motivación sea hacer el bien solo porque está chido ayudar a otros. No todo tiene que ser Batman con un pasado súper trágico para querer ser héroe. Es como el meme este en donde estaría Batman explicando por qué se transformó en un vigilante, con un texto larguísimo, y en el otro lado estaría All Might diciendo, pues porque está chido ayudar, ¿no? Y a todo esto también All Might y All for One, top 5 mejores peleas del anime. Y ya, aquí no hay nada profundo, solo quería decir eso. Pero bueno, quiero cerrar este episodio con una conclusión hacia el futuro. Yo creo que a partir de ahora las historias de héroes o irán perdiendo fuerza y regresaremos a historias más crudas como Breaking Bad o Los Soprano, pero como perdiendo toda la fantasía, o buscarán este tono más de autor que caracterizó a los cómics de los años dorados, que ya comenzó. Ya no hablamos de los Vengadores como marca, sino de autores como James Gunn. Lo más probable es que sea lo primero, y terminemos con series que reflejan lo peor de la humanidad en un tono cínico, como fueron los principios de los 2000, después de tantas crisis, guerras y demás. Pero en lo personal creo que la fantasía es algo de lo que no podemos escapar. Es algo que siempre estará con nosotros, sin importar cuánto tiempo pase. Los héroes existirán porque el deseo de la humanidad de ayudar a otros es lo que nos hace estar más allá que acá. Y bueno, ese fue el episodio. Hay miles de cosas que quisiera hablar sobre esta serie, sobre, por ejemplo, si tuvimos que haber perdonado a Endeavor. Respuesta corta, no. Endeavor no se merecía perdón. Un poco pues también hablar de los poderes y como menciono, ¿no? ¿Qué hubiéramos podido hacer para cambiar la obra? Podría hablar de horas y horas sobre esta hermosa serie, pero el Mario no ve anime, así que me conformaré con hablar esto yo solo. Si es la primera vez que ves un episodio, revisa el canal. Estoy seguro que encontrarás algo que te pueda interesar. Y eso, síguenos en todas nuestras redes para ver más. Y pues bueno, ya saben, yo fui Fermat.